Controla tu peso es presentado por Farmacias Nob, Laboratorios Garden House. Nuestros hábitos de alimentación son muy importantes. En este segmento Controla tu peso vamos a hablar de aquellos hábitos que están produciendo en usted una subida, una ganancia de peso muy importante y con eso complicaciones para su salud y calidad de vida. Estamos con Giselle Muñoz, ella es nutricionista de Clínica Las Condes y nos acompaña. Bienvenida, doña Giselle. Muchas gracias, Claudio. Hábitos de alimentación, Giselle, que parten de pequeño. Sí, de pequeños se empiezan a formar estos hábitos que hacen que terminemos, ¿no es cierto?, siendo adultos obesos, ¿no? Sí, es totalmente cierto. De hecho, muchas veces uno trata de educar, ojalá, a las familias, Claudio, porque es re importante, es muy importante que nosotros sepamos de que los hábitos de alimentación van desde los niños. Muchas veces cuando los chicos van quizás incorporando algunas colaciones en casa o ven a los papás que de repente compran algo que no va muy bien, empiezan a copiar un poquito estos ejemplos de los padres. Lo mismo pasa con el sedentarismo, por ejemplo, que muchas veces son malos hábitos que vamos acumulando en el tiempo y después claramente podemos tener un niño con exceso de peso, un adolescente obeso o también después a un adulto con diabetes, por ejemplo, a temprana edad. Entonces es súper importante, ojalá, incluir, digamos, toda la familia como con base de educación alimentaria, que claramente uno ojalá pueda acudir quizás a algún profesional, ¿cierto?, para poder consultar, porque es algo súper importante y igual en la actualidad hay por lo menos más educación alimentaria. Por ejemplo, en el caso de los colegios, están incluyendo en algunos cursos, muchas veces en las reuniones de apoderados, que vaya nutricionista y que eduque, porque es súper importante que toda la familia ojalá podamos hacer la prevención. Sí. Fíjate que el tema de la educación, Giselle, es claramente estos medios de comunicación masiva, claro, televisión y radio, ¿no es cierto? Creo que somos una plataforma muy importante para poder generar esa educación tan importante. Sí. Hay un video que vamos a compartir con nuestros televidentes, que es un video donde se muestra un poquito esto, la historia de una persona que es obesa en el presente, pero que recuerda cómo fue su historia desde pequeño. Mire. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. Oh, yeah. You're graduating. Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Yeah, no, deep dish. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. Here are your fries, sweetie. You go. I still can't believe you give this child french fries. I know, but it's the only thing that'll make him stop. La historia de una persona, infarto agudo del miocardio, obesidad mórbida, y este recuerdo, Giselle, ¿no? Este recuerdo desde su infancia, de cómo la mamá cambiaba la comida saludable por las papitas fritas, fíjate. Cómo cambiaba él la colación saludable, la manzana, la entregaba a cambio de comida chatarra. Y así suma y sigue, suma y sigue. Exactamente. Y claro, de repente cuando el niño, por ejemplo, tiene estos ataques de ira de repente, ¿cierto?, que se enoja y lo premiamos con algo que claramente es un alimento súper adictivo, que efectivamente los niños cuando comen este alimento, como tienen grandes concentraciones de sal, los niños dicen, ¡uy, qué rico! Porque efectivamente para todos los adultos también, para las papilas gustativas es algo que efectivamente llama la atención. O lo dulce, por otro lado. Y lo dulce también. Entonces es algo bien dramático en realidad el video y que ojalá nosotros podamos hacer la conciencia en que en el caso de las familias, si tenemos un niño más chico dentro de la familia, no tenemos por qué darle algo con exceso de sal ni con exceso de azúcar, ¿ya? Y de todas maneras, ojalá poder incluir alimentos más naturales, porque cuando nosotros empezamos a usar este tipo de alimentos muy envasados, claramente su consumo crónico a lo largo del tiempo va a ser importante y le va a costar mucho dejarlo, porque son alimentos súper adictivos además. Hay muchas experiencias con niños que se han hecho y estudios que señalan que cuando tú precozmente a los niños vas poniéndole la alimentación saludable dentro del plato, por ejemplo, tomate, lechuga, apio, le vas poniendo las ensaladas y te mantienes con eso,
los niños se van acostumbrando a esto y después lo piden. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema del consumo de agua. Sí. Los niños después van pidiendo esto porque su paladar, ¿no es cierto?, se va acostumbrando a ese sabor y los otros sabores encuentran un rechazo. Claro. Si nosotros empezamos a cambiar, como veíamos en el video, esta alimentación saludable por una pataleta del niño, eso no se soluciona con comida, se soluciona, hay otra forma de acercarnos emocionalmente a los niños, no a través de la alimentación. De hecho, por ejemplo, ahí es muy importante el apoyo de algún psicólogo, uno puede consultar con el pediatra, Claro, ¿cierto? Donde exacto. muchas veces quizás la red de apoyo, no quizás solamente vinculado a la nutrición, sino que también hay que quizás consultar a un psicólogo porque de repente por ahí es el problema donde podemos atacar y que claramente podemos ayudar a esta mamá o a este papá donde no sabe qué hacer con el chico que de repente le da estos ataques de rabia y lo premian con alguna cosa dulce para que por lo menos se quede tranquilo o le dan algo dulce para que se quede tranquilo y pueda contener un poquito este nivel de estrés y los padres igual obviamente se angustian. Es súper importante el hecho de hacer la prevención ojalá a nivel familiar y que claramente cuando nosotros vamos evolucionando a lo largo del tiempo, nuestro país ha ido cambiando bastante con los hábitos de alimentación. Muchas veces hemos dejado, por ejemplo, la carbonada de helado, el charquicán de helado, la cazuela, alimentos caseros, Claudio, que muchas veces los hemos reemplazado por comida chatarra, ¿cierto? Por estos cereales llenos de azúcar. Entonces, ojalá incluir dentro de nuestra dieta diaria las comidas que antiguamente uno realizaba en la casa, ¿cierto? Y que claramente quizás con las porciones más equilibradas podemos llegar a tener buenos como evolución en el peso y los niños van aprendiendo a comer de una forma más sana y que claro, muchas veces no se le dice a los papás que nunca puede comer algo que de repente sea un poquito desordenado dentro de la dieta, ¿cierto? Pero siempre con cuidado y que no sea la alimentación base. El día a día es el problema. Fíjate que estamos revisando al mismo tiempo que tú estás conversando, estamos revisando las imágenes del video y sigue siendo, yo creo que es un acierto el video porque te va poniendo y los va poniendo, ¿no es cierto?, a ustedes en primera persona, ¿no es cierto?, en el cuerpo de esta persona que ya no puede entrar al auto, donde las celebraciones de toda su vida han sido, ¿no es cierto?, lo dulce o lo salado, comida chatarra, donde, como muy bien decía Giselle, esa ha sido la tónica de su alimentación, eso ha marcado la pauta de su alimentación en su vida. No estamos diciendo que tú no puedas ocasionalmente, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Comer alguna de estas cosas, pero cuando esto marca... Es crónico, claro. Cuando marca la pauta de tu alimentación es gravísimo. Tenemos que tener una alimentación saludable. Sí, y es eso la base, hay que impulsarlo desde los niños. Exactamente, sí. Estrategias hay muchas. Y yo creo que aquí tenemos que apuntar a la creatividad. Tú bien señalabas el tema de la alimentación saludable a través de platos tradicionales chilenos. La gente me dice, doctor, pero está bien, qué rico la carbonada, qué rico, ¿no es cierto?, el charquicán, hay tantos platos que son ricos de hacer, pero pasa el tiempo, nos falta tiempo. Y vivimos una sociedad de consumo, una sociedad que vive tan rápido. Muchas mujeres tienen un doble rol hoy día, están a cargo de su casa y además tienen que ir a trabajar, llegan a la casa a hacer mil cosas, de verdad, hay que ponerse los zapatos de ella. Pero proponérselo, ser creativos en ello, en aquello, y cuando queremos luchar por la salud de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, nos podemos organizar de alguna manera, Giselle. Se puede organizar un fin de semana, podemos tener un tiempo para hacer esto, prepararlo, congelarlo, dejarlo guardadito. Eso mismo. Nos programamos para la semana. Sí, ¿no es por cierto? ejemplo, a mí muchas veces me pasa que mamás me dicen, Giselle, ¿qué hago? ¿Cómo organizo mi día a día? Porque efectivamente estoy un poco perdida, me cuesta llevarle colación a mis niños. Entonces, muchas veces el hecho, por ejemplo, de entregarles menús, y esos menús también pueden ser estandarizados quizás en los colegios también, dependiendo de cada grupo etario. El hecho de, por ejemplo, incluir nutricionistas en la actualidad, que eso claramente ahora se ha mejorado bastante en cuanto al sistema educativo, para poder enseñarle a los niños a comer más sano es súper importante. Y en el caso de los menús, por ejemplo, darle algunas pautas de alimentación que claramente puedan tener cocina saludable en la casa. O sea, pueden cocinar, por ejemplo, el domingo durante la tarde, quizás el martes y el jueves, por ejemplo. 3 veces a la semana. Legumbres, por ejemplo. Claro, para la y se pueden congelar además, como bien Claro. dices tú, Claudio, que el hecho de congelar y después recalentar algunos alimentos, claro, no es lo más ideal, ¿cierto? Pero es como la opción que muchas veces las mamás que trabajan tienen y ahí podemos tener una alimentación mucho más natural y más equilibrada. Hay alimentos que lo puedes hacer durante el fin de semana. Exactamente. Y ni siquiera lo hartos, dejas congelar o lo puedes Exacto. refrigerar y para 2 días más, 3 días más sigue estando en muy buenas Y condiciones. ojalá las cosas lo más natural posible, porque efectivamente estamos comprando muchas cosas de consumo rápido. Sí. Reemplazamos, por ejemplo, la marraqueta por cereales llenos de azúcar, como veíamos en las imágenes Sí, también, también, que exacto. tenemos lleno de cereales, llenos de azúcar. Y ahí hay que tratar de consumir los alimentos lo más casero posible. Hábitos saludables de alimentación en nuestro segmento de Controla tu Peso junto a Giselle Muñoz de Clínica Las Condes. Giselle, muchas gracias, Gracias por a ti, estar una vez Claudio. más con nosotros en el programa y los consejos que nos diste. Muchas gracias. Hacemos la pausa
Y después de la pausa, ¿sabe lo que viene? No se lo vaya a perder. Ya volvemos.